Mi hermana siempre dijo que yo era su cajero personal. Se llevaba mi dinero, mi tiempo y mi paz. Pero cuando fue acusada de robo por ser una mimada, mientras que mi madre me exigió que salvara a mi hermanita. Le recordé ella solo me veía como una billetera no como hermano y que ahora está sola contra la justicia. Desde morro sentí que en mi casa me habían colgado un letrero invisible que decía cajero con patas, y la única que lo leía, lo entendía y lo usaba como si fuera su pase VIP era mi hermana menor, Emily. No exagero ni tantito, desde la secundaria me pedía prestado dinero con esa sonrisita de niña buena que a mi mamá le derretía el corazón y a mí me hacía hervir la sangre. Y si me negaba armaba un pinche drama que parecía novela. Mi mamá no ayudaba nada, se acomodaba los lentes, cruzaba los brazos y soltaba esa frase que me tenía hasta la madre, es tu hermanita, ayúdala, como si yo hubiera nacido con la obligación de financiarle las uñas, las pestañas y las pendejadas de moda. Crecimos en una ciudad mediana de Texas donde todo el mundo se conoce y el chisme corre más rápido que un coyote con hambre, y aún así nadie parecía notar lo obvio, la niña consentida no quería un hermano. Quería una billetera que además manejara, comprara, resolviera y se callara la boca. Cuando conseguí mi primer trabajo serio, ese de turno partido, olor a fritanga pegado a la ropa y pies molidos de estar parado todo el día, Emily decidió que mi salario era un recurso comunitario. Yo trataba de poner límites, pero ella me hablaba con esa voz dulce que usaba solo cuando quería algo y decía que era temporal, que luego me pagaba, que no era para tanto. Y mientras yo contaba billetes con la conciencia mordiéndome el oído, ella ya traía el carrito lleno en la tienda. Si un fin de semana yo decía que no, mi mamá me miraba como si hubiera pateado un cachorro y me soltaba que en esta familia nos apoyamos, como si apoyar significara cargar con todos los caprichos de la princesa. Hubo días en que terminé prestando mi carro para que Emily fuera a una fiesta cerquita y acabé caminando de regreso del trabajo como un pendejo, con la gorra chueca y el uniforme oliendo a todo menos a dignidad. Mientras me prometía a mí mismo que esa sería la última vez. No fue la última, y me ardía admitirlo. Con el tiempo me fui moviendo a un trabajo menos jodido, en soporte técnico, nada glamoroso pero estable. Aprendí a ahorrar de poquito en poquito, a esconder mi tarjeta y a cambiar contraseñas, porque mi hermana tenía el don de meterse en todo, y cuando no podía entrar, lloraba. Decía que yo la quería ver sufrir, que era un culero, que qué clase de hermano se negaba a pagarle la gasolina solo esta vez. Mi mamá se ponía de su lado, y rezongaba que yo me estaba volviendo frío, que el dinero me había subido a la cabeza. A la chingada, el dinero nunca me subió a la cabeza, lo que me subió fue la presión de sentir que cada quincena venía con un impuesto familiar inventado por una morra que confundió amor con subsidio. Me acostumbré a vivir con ese coraje mudo, a morderme la lengua, a evitar broncas para no encender una guerra doméstica. Tenía la ilusión de juntar lo suficiente para largarme, un depa chiquito, un colchón decente, una cafetera que nadie me tomara prestada. Se sentía lejano, pero era mi cuerda. Para no quedar como el villano de la película, intenté 10.000 veces hablar con Emily. Le expliqué con calma que lo mío no era un pozo sin fondo, que yo también me quería comprar cosas, que me cansaba trabajar mientras ella se gastaba la plata en estupideces con la misma facilidad con la que respiraba. Me miraba con cara de mártir, decía que me debía muchas y prometía que en serio, ahora sí me iba a pagar. Luego se iba con mis audífonos solo por hoy, y yo la veía salir con esa seguridad descarada que da el privilegio de saber que alguien te va a rescatar aunque la cagues. A veces me prometía que la dejaría caer, que no movería un dedo la siguiente vez, luego me atravesaba la culpa, mi mamá metía presión, y yo acababa abriendo la billetera como idiota. Así me fui, año tras año, puliendo el papel del imbécil útil. El quiebre no llegó con fanfarria, llegó como una piedra fría en el estómago un martes cualquiera. Emily empezó la universidad en la ciudad y la dinámica se puso más cabrona, fiestas, amigas con carro del año. Ropa que valía lo que a mí me costaba un mes de renta en ese sueño de independencia que apenas me atrevía a escribir en una lista. De pronto, cada que faltaba dinero en la mesa, surgía una historia conveniente, que se le había caído el efectivo en la ruta, que había pagado la gasolina del grupo porque luego le depositaban, que la cajera se había equivocado. Yo ya no tragaba esas mamadas,
pero mi mamá seguía pensando que el mundo era cruel con su niña. Lloraba, me pedía que no fuera duro, que no la dejara sola. Se me hacía un nudo en la garganta, pero por dentro ya no me quedaba paciencia, sentía que me estaban chupando la vida a sorbitos. El golpe final, el que todavía escucho cuando cierro los ojos, fue cuando salió un chisme que no era chisme. Una compañera de Emily aseguró que le había desaparecido la cartera en una fiesta, y que en la cámara de la sala se veía a alguien con una sudadera igualita a la de mi hermana metiendo mano donde no debía. Me enteré por un mensaje mal enviado de una amiga de Emily que dijo que qué hueva, otra vez con sus mamadas, y me quedé helado porque esas palabras sonaban a costumbre, no a sorpresa. No pasó mucho tiempo para que el asunto dejara de ser rumor y se convirtiera en problema. La universidad pidió explicaciones, la compañera presentó una queja formal, y la palabra que nadie en mi casa quería pronunciar aterrizó en el centro de la sala como un ladrillo: robo. Ahí estaba, el pinche monstruo que yo llevaba años viendo de reojo, ahora vestido con la forma exacta de mis peores sospechas. Mi mamá reaccionó como siempre, pero multiplicado por 1000, dijo que todo era una confusión, que el mundo estaba en contra de las mujeres jóvenes, que seguramente la compañera era una envidiosa, que la sudadera la traía media ciudad. Luego se volteó hacia mí, con la cara enrojecida y la voz rota, y me exigió que hiciera lo correcto, que buscara un abogado bueno, que pagara lo que hubiera que pagar, que moviera cielo y tierra porque la familia se cuida. Me ardió la cara de rabia. La escuché repetir que yo era el encargado de salvar a mi hermanita, como si mi acta de nacimiento hubiera traído un contrato notariado a nombre de la consentida. Me imaginé sacando otra vez mi tarjeta, poniendo mi vida en pausa, hipotecando mis planes por una cabrona que siempre me vio como proveedor y nunca como persona. Y ahí, en medio de la sala que olía a café recalentado y a mentira vieja, sentí que por fin se me encendía algo que no era culpa, era dignidad. No hubo discurso épico. No hubo gritos. Solo esa calma violenta que aparece cuando uno está hasta el carajo de todo. Les dije, con la voz más tranquila que pude reunir, que para Emily yo no era un hermano, era una puta billetera, que se acostumbró a usarme como cajero, chofer y tapete, y que ya estuvo suave. Conté las veces que me pidió el tanque lleno, las que se llevó mis cosas sin pedir permiso, las que me vació la cuenta por emergencia mientras subía historias con tragos caros. Les recordé que cada vez que pedí respeto, me llamaron egoísta, que cada vez que me negué, me hicieron sentir una basura, que si ahora eso tenía consecuencias legales, no era por falta de amor mío. Era por exceso de impunidad de ellas. Mi mamá me acusó de cruel. Emily me dijo que como me atrevía a dejarla sola contra la justicia, y yo respiré hondo, con el corazón pateándome el pecho, y repetí que ya no iba a rescatar a nadie. Esa noche me metí a mi cuarto, cerré la puerta y me dejé caer en la cama con todo el cansancio de años encima. No sentí alivio, sentí miedo, porque romper el papel del Salvador trae vértigo. Pero también sentí algo parecido a una pequeña victoria, como quitarse una bota del cuello. Sabía que lo que venía no iba a ser bonito, sabía que mi mamá iba a usar cada truco para devolverme al mismo lugar de siempre, sabía que Emily iba a jurar y perjurar que la estaban difamando. Sabía que el vecindario iba a cuchichear. Me valía. Por primera vez en mucho tiempo, estaba decidiendo por mí. Si Emily quería seguir jugando a la niña intocable, que lo hiciera frente a quien corresponde. Yo no iba a poner un centavo ni a inventar excusas. Que cada quien cargue su propia mierda. Y si suena a venganza, pues sí, lo es, pero no es venganza de película, es la venganza silenciosa de quien deja de sostener una mentira. A partir de ese día, Emily dejó de tener cajero. Y yo, por fin, dejé de ser su servicio a domicilio. Actualización 1. 2 semanas después, el ambiente en la casa se sentía como un refri viejo que zumba todo el día y nunca enfría bien, un ruido constante que te vuelve loco aunque intentes ignorarlo. Mi mamá me había declarado la guerra silenciosa, esa que no grita pero muerde, me cruzaba en el pasillo y fingía no verme. Dejaba la puerta de la alacena abierta para que notara que faltaban cosas y yo entendiera el mensaje de mira lo que estás provocando, y cuando de plano tenía que hablarme lo hacía con esa voz dulce venenosa. Diciendo que tenía que hacer lo correcto, que la familia es lo primero,
que yo no sería nada sin ella porque me había criado sola y que si ahora me hacía el chingón, era gracias a su sacrificio. Yo ya no respondía. Me quedaba ahí, con el tupper de comida en la mano, oliendo a microondas y a reproche, y me largaba a mi cuarto a comer como un perro arrinconado. Esa era la dinámica, yo trabajaba, pagaba mis cosas, apartaba lo mío, y ellas me daban vueltas como tiburones esperando ver sangre, esperando que flaqueara y sacara la tarjeta para corregir el entuerto de la princesita. En esas mismas 2 semanas, la queja de la compañera dejó de ser un chisme universitario para convertirse en un expediente que tenía nombres, fechas y una pinche nitidez que quitaba el sueño. La oficina de conducta estudiantil citó a Emily para hablar y la policía del campus pidió su versión, mientras la morra publicaba historias con filtros y frases de autoayuda sobre aprender de las tormentas, como si el huracán fuera una metáfora y no la consecuencia de meter la mano donde no debía. Un día que regresé del trabajo, todavía con el olor rancio de oficina barata pegado a la ropa y el cuello duro de la camisa clavándose, escuché a mi mamá al teléfono diciendo que todo era una confusión y que la envidiaban porque era bonita. Yo me apoyé en el marco de la puerta, con un cansancio de esos que no se arreglan durmiendo, y pensé que si seguíamos así, el siguiente paso sería vender mi paz por una promesa de cambio que jamás iba a llegar. Me repetí como mantra que no iba a poner un centavo, que no iba a jugar al salvavidas, que cada quien cargara su cruz, y sí, sonaba culero en mi cabeza. Pero más culero había sido vivir años como el cajero de confianza de una cabrona que se creía intocable. Emily me buscó con el truco de siempre, la mezcla exacta de lágrima y berrinche. Me habló por mensajes de voz largos donde dijo que estaba confundida, que no recordaba bien lo que pasó, que todo se salió de control y que yo, como hermano mayor, debía estar a su lado. Entre cada frase se le colaba el tono mandón de siempre, esa cadencia de quien está acostumbrada a que la rescaten, y yo sentí ese viejo reflejo de sacar la billetera, de ceder antes de que todo explotara en una discusión eterna que termina con mi mamá llorando y yo pidiendo perdón por no sé qué chingados. No lo hice. Le contesté con calma que no la iba a financiar, que si necesitaba consejo podía escucharla, pero que mi dinero no iba a entrar a ese hoyo. Ella me respondió con un no puedo creer lo mierda que eres y me dejó un silencio cargado de odio que, para mi sorpresa, no me partió, más bien me acomodó algo en la espalda, como si al fin me enderezara. El vecindario, que en esa ciudad mediana funciona como una radio vieja, empezó a zumbar con versiones distintas. Que si la compañera exageró, que si hay un video, que si no se ve bien la cara, que si se ve perfecto la pulsera de Emily, que si las amigas ya sabían, que si la niña siempre tuvo mano larga. En la cocina de mi casa se respiraba esa tensión pegajosa de cuando todos saben y nadie quiere nombrar lo obvio. Mi mamá comenzó con los microcastigos, guardaba las llaves del carro familiar para que yo no pudiera moverme si un día las necesitaba. Escondía el pan para que pensara que me estaba quedando sin nada y corriera a arreglar las cosas, y me dejaba notitas pasivo-agresivas pegadas en el refrigerador insinuando que estaba rompiendo la familia por orgullo. Me daban risa y coraje a la vez. En vez de entrar al juego, me puse práctico, abrí una cuenta aparte en otro banco, pedí un apartado postal para que mi correspondencia no pasara por sus manos, cambié contraseñas, activé alertas. Y hablé con recursos humanos para inscribirme en el programa ese de apoyo emocional que tienen las empresas. Me senté con una consejera por videollamada, le conté todo sin adornos, y cuando terminé y ella me dijo que poner límites no era crueldad. Sentí una mezcla de ganas de llorar y de mandar todo a la chingada de pura liberación. Una tarde, cuando el sol pegaba de lado y la sala parecía un horno, Emily llegó con ese look de niña rota que a mi mamá le despierta el instinto de gallina. Y se encerraron a llorar y a planear cómo limpiar el nombre de la familia. Oí mi nombre varias veces, siempre acompañado de la palabra deber. Que yo debía conseguir un abogado privado porque los de oficio son una broma, que yo debía hablar con la universidad porque eres tan bueno explicando, que yo debía. No salí. Me quedé en mi cuarto, con los tenis tirados, mirando el techo, escuchando de fondo los golpecitos del ventilador y ese murmullo de conspiración, y me repetí que ya no. Cuando por fin me llamaron para hablar seriamente, me senté en el borde del sillón y dejé que desfilaran los argumentos,
todos bañados en ese chantaje emocional que te hacen en familia, el que dirán. Él recuerda la Navidad tal y el si tu abuela viviera. Contesté sin levantar la voz que no iba a pagar abogados, que no iba a gestionar nada en la universidad, que no iba a hacer el colchón para que cayeran blandito otra vez. Mi mamá me soltó que yo no tenía corazón, Emily me dijo que me iba a arrepentir cuando la metieran a la cárcel por tu culpa, y yo tuve que reír, no por burla sino por incredulidad. Porque escuchar esa inversión torcida de la responsabilidad era casi cómico si no doliera tanto. El caso se movió lo suficiente para que ya no fuera una nube, ahora tenía la forma fea de una tormenta. Llegó una notificación para presentarse, la universidad programó una audiencia interna, y la policía del campus envió un resumen de lo que tenían. Emily empezó a jugar a la víctima en redes, con frases de autoamor que daban asco de lo falsas, y sus amigas, que siempre habían sido claque de aplausos, curiosamente empezaron a desaparecer de las fotos. Como si la hubieran puesto en cuarentena. En la casa, mi mamá se empeñó en organizar una especie de ritual de buena suerte, velas y promesas y todo va a salir bien porque Dios es justo. Y yo me fui a dar una vuelta en el carro para no decir algo de lo que no pudiera regresar. Manejar por las calles conocidas, con las casas iguales y los jardines podados a medias, me calmó lo suficiente para aterrizar en lo que sí podía controlar, mis planes. Rentas en mi rango, barrios tranquilos, un estudio chiquito cerca del trabajo, contratos que pudiera pagar sin quedarme en huesos. Anoté todo en una libreta, con letra grande, como si al escribirlo lo hiciera real. Esa fue mi mini venganza por esos años de ser cajero, invertir tiempo en mi salida, no en su salvación. Hubo una noche que se me quedó grabada por lo jodidamente absurda. Emily me tocó la puerta tarde, olía a perfume dulce y a tabaco barato, y me pidió que la llevara a ver a una amiga porque mañana no sé si podré salir y quiero despedirme por si me suspenden. Me quedé mirándola, con las palabras atragantadas. No era tristeza lo que traía en la cara, era capricho herido, esa rabia de niña que no soporta un no. Le dije que no era chofer, que me levantaba temprano, que usara el transporte o llamara a alguien más. Me soltó una mentada, se fue dando un portazo, y escuché a mi mamá molesta conmigo por no tener tantita compasión. Me acosté. No dormí. Me fui al trabajo con los ojos rojos y esa sensación asquerosa de estar defraudando expectativas que nunca pedí, y al mismo tiempo, con la certeza de estar haciendo lo único que tenía sentido, protegerme. Con el paso de los días, las máscaras se fueron cayendo. Una amiga de Emily me escribió en privado para decirme que yo no estaba loco, que lo del dinero no era nuevo, que a varias les faltaron billetes después de reuniones, que nadie decía nada por evitar drama. Sentí la mezcla horrible de validación y asco, por fin alguien confirmaba lo que yo vivía. Pero a la vez se me revolvió el estómago de pensar en todas las manos extendidas que yo había financiado mientras me llamaban exagerado. Guardé los mensajes. No para usarlos en su contra como un villano de película, sino para mí, para cuando la culpa me hiciera tambalear otra vez y necesitara recordar que no estaba inventando nada. Que la historia no la había pintado más oscura por resentido. Era la exacta tonalidad mierdera que era. El día que Emily tuvo que presentarse a esa primera conversación formal, la casa amaneció con olor a café quemado y ansiedad. Mi mamá caminaba de un lado a otro rezando, mi hermana retocaba el maquillaje con mano temblorosa pero mandó un par de selfies como quien se mira en un espejo que todavía le aplaude. Y yo me vestí para irme a trabajar fingiendo que no me temblaban los dedos al abrochar los botones. Antes de salir, mi mamá me lanzó la última carta, una de esas que siempre habían funcionado, me dijo que si no la llevaba y la esperaba afuera, no volviera a pisar esa casa. Ese chantaje, años atrás, me habría roto. Ese día me cuadré por dentro, dije que me dolía escuchar eso, que ojalá no lo sintiera de verdad, pero que no iba a ceder. Me fui. Manejar con el estómago hecho nudo y la garganta apretada fue una chinga, no voy a mentir, pero a mitad de camino se me aflojó algo interno, como si me creyeran las piernas por primera vez. En la oficina, en vez de esconderme en el baño a llorar como pendejo, me senté frente a la computadora y resolví tickets. Hice lo que sé hacer, mantenerme ocupado para no desmoronarme. Esa tarde, ya de regreso, me encontré la casa más callada que nunca.
Emily no estaba. Mi mamá, con los ojos hinchados, me dijo que por mi culpa el abogado de oficio era el que iba a llevar el caso, que por mi culpa la habían tratado con frialdad, que por mi culpa la vida se había vuelto injusta. La dejé decir todo, como quien deja que la marea descargue su furia contra una roca. Cuando se cansó, le dije que no iba a discutir, que yo no causé nada, que a mí me tocó dejar de sostener. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta, me recosté en el piso frío porque la cama me quedaba grande para ese cansancio, y respiré. No fue un triunfo épico, fue un paso de esos que parecen nada y resultan todo. En esa primera quincena, sin aportar a la causa de la princesa, transferí un poquito a mi cuenta de ahorro. Aparté lo suficiente para el depósito de un departamento modesto y me prometí que cada peso que no saliera en auxilio de su caos sería un ladrillo en la muralla que necesitaba construir para mí. Sonará cursi, pero en esa simple transferencia sentí la venganza más limpia que he probado en mi vida, dejar de ser su cajero y empezar a ser mi pinche dueño. Actualización 2. Un mes después, la casa ya tenía ese olor agrio de cosas guardadas demasiado tiempo, como si el resentimiento hubiera traspasado las paredes y se quedara flotando entre los platos mal enjuagados y las cortinas viejas. Mi mamá había perfeccionado su guerra de desgaste, levantarse más temprano para hacer ruido con las puertas, dejar la televisión encendida con sermones que hablaban de perdón mientras me miraba de reojo. Preparar café solo para ella y para Emily, como si yo fuera un inquilino incómodo al que había que empujar a la calle a base de detallitos. Emily, por su parte, iba y venía con esa actitud de reina destronada que no aprende nada. Se maquillaba frente al espejo del pasillo con una concentración religiosa y luego se despedía con un deseo en buena vibra que sonaba a burla, porque buena vibra era lo último que quedaba. Yo me refugiaba en la rutina, despertador, ducha rápida, las llaves en el mosquetero que yo mismo había atornillado, la mochila con el laptop, la carretera de siempre hasta la oficina de soporte. El mismo estacionamiento con baches y los mismos saludos medio dormidos del guardia. Todo igual en apariencia, pero por dentro algo ya había cambiado, la culpa que antes me mordía los talones ahora me daba un poco de risa triste. A ratos me sentía un cabrón sin corazón, y a ratos me sentía el único cuerdo en un teatro de sombras. Otra cosa que cambió fue el tono del problema. Lo que comenzó como murmullo de pasillo en la universidad se volvió un documento con sellos y una cita en la oficina de conducta estudiantil. Me enteré porque Emily dejó el sobre en la mesa y se fue a llorar al cuarto, y mi mamá lo abrió como quien desarma una bomba, susurrando que seguro era un malentendido. Ahí estaba la narrativa oficial, fecha, lugar, el dichoso evento para recaudar fondos de una hermandad en el centro estudiantil. El video donde se aprecia a una persona con características similares hurgando en mochilas mientras el resto cantaba y tomaba fotos. Los mensajes de dos alumnas que hablaban de desaparecidos pequeños en otras reuniones y de un patrón que a nadie había gustado nombrar. No era una teoría sacada del chisme, era un expediente que sonaba a realidad. El mismo día, el departamento de policía del campus, con el tono burocrático de quien ha visto esta película 1000 veces, pidió la declaración de Emily. Ella me juró por mensaje que no era, que jamás, que la gente confunde una sudadera con otra, que hay 1000 sudaderas con el logo de la uni, que la pulsera la usan todas, que qué casualidad que el video sale cuando la odian. Luego remató con que yo, si fuera mínimamente decente, pondría algo de dinero para un abogado que supiera moverse. Me quedé mirando el celular con ese cansancio que se te instala detrás de los ojos, y le respondí que no. La presión se salió del círculo doméstico. Un domingo, en una comida en casa de una tía que vive a media hora y que siempre fue el altavoz de la familia, me hicieron la encerrona de las opiniones disfrazadas de consejo. La tía giró el cuchillo con delicadeza y dijo que si uno puede ayudar, ayuda, punto, que si hay que pagar algo para que la niña aprenda sin destrozarse la vida, se paga. Y que eso lo haría cualquier hermano con sangre en las venas. Me dieron ganas de reír por lo descarado, pero respiré hondo y contesté que por fin estaba ayudando, solo que no como ellas querían, estaba ayudando a que Emily tragara realidad. Y estaba ayudándome a mí a no seguir financiando caprichos con el sudor de mi espalda. La tía apretó los labios y dijo que yo había cambiado, y yo pensé que sí, a huevo, por fin cambié,
ya era hora de dejar de parecerme al tapete que habían hecho de mí. Al volver a casa, mi mamá seguía con los ojos de reclamo permanente y me soltó la frase que ya tenía el filo de una navaja gastada. Que cómo podía dormir con la conciencia tranquila sabiendo que mi hermanita estaba siendo perseguida y que si la universidad la castigaba iba a ser por mi culpa. Le dije que no iba a cargar culpas ajenas. No gritamos. No valía la pena. Cada uno se plantó en su esquina como en un ring donde nadie quiere sonar la campana, pero el desgaste iba de mi lado con una calma nueva que me sorprendió. La investigación de la universidad trajo cola. Una de las chicas del evento presentó capturas de una rifa donde faltaba efectivo cuando Emily había estado en la mesa de los boletos. Y otra reconoció la bendita pulsera metálica que mi hermana no se quitaba ni para dormir. No estamos hablando de detectives con gabardina, eran chicas hartas que juntaron piezas. Mientras tanto, la uni activó su proceso formal y ofreció esas opciones de siempre que suenan a castigo con curita, reuniones educativas, servicio comunitario, promesas firmadas. Todo condicionado a que Emily aceptara responsabilidad. Y ahí topamos con pared, porque mi hermana eligió la línea dura del yo no fui y me están difamando. Su orgullo es del tamaño de una cancha de fútbol y su habilidad para mentirle a sí misma es casi artística. Me escribió para decir que necesitaba dinero para un especialista en derecho estudiantil que habla con los de arriba y arregla todo. Le respondí que no iba a pagar ni un boleto de estacionamiento y me aventó el clásico de que soy un perro sin alma. Esa misma noche me bloqueó de una cuenta y me desbloqueó de otra, el teatro infantil de siempre, y me acosté con esa mezcla rara de alivio y asco. El asunto escaló fuera del campus cuando la chica de la cartera decidió ir a la policía de la ciudad. No fue un operativo del FBI, fue la simple transferencia de un reporte con anexos de la seguridad del campus al departamento correspondiente y de ahí a la oficina del fiscal. Me enteré porque mi mamá, con las manos temblando, gritó que ahora sí se había puesto seria la cosa, que de lo administrativo podríamos brincar a lo penal, y que había que moverse ya. Y por moverse quería decir que yo abriera la cartera y me subiera a un carrusel que conozco de memoria, abogados privados con retórica de mago, pagos por adelantado, promesas de resultados. Cuotas que te dejan la cuenta en huesos. Me pidió que hablara con mi banco, que pidiera un préstamo de esos rápidos, que luego Emily me lo pagaba trabajando en lo que fuera. Le contesté, con una paz que ni yo me creía, que no. Me repitió que la familia se salva, y yo le dije que no había salvación sin responsabilidad y que mi venganza, si quería llamarle así, era dejar de ser cómplice. Me miró como si hubiera asesinado a alguien en la sala. Se fue dando portazos. Yo me hice un sándwich de pavo con mostaza barata y sentí que ese bocado sin ceremonia era la comida más digna que me había llevado a la boca en mucho tiempo. En paralelo, yo empecé a mover mis fichas sin hacer escándalo. Hablé con una administradora de un complejo de apartamentos que me recomendó un compañero del trabajo, una mujer práctica que no vende humo y que, cuando le pregunté por requisitos, dijo que nada del otro mundo. Ingresos comprobables, referencias y un depósito, y agregó que lo importante era no llegar con historias. Le agradecí y, ya en el carro, me quedé un rato mirando el tablero apagado, imaginando mis cosas en un espacio propio, el sonido del silencio que uno elige, la taza de café que nadie te toma, las llaves que nadie te pide. No era un sueño caro ni un capricho de Pinterest, era un cuarto con paredes limpias y una puerta que abre solo mi mano. Cada vez que mi mamá me lanzaba una indirecta o Emily publicaba frases de victimización, me acordaba de ese cuarto y se me pasaba el temblor de piernas. Las redes, como no, hicieron su magia de vitrina y escarnio. Emily subió una foto en blanco y negro con una frase cursi sobre renacer entre cenizas, y los comentarios se partieron en dos bandos. Las amigas de siempre llorándole lealtad y un par de voces sueltas recordando episodios que ya me habían contado por debajo del agua. Esas veces en que faltó poquito en la caja o en que alguien había pasado la mano por una chamarra ajena en una fiesta. No soy de meterme a pelear en internet, así que solo miré esa extraña fogata desde la orilla. Lo único que me permití fue guardar, con esa fría disciplina que da el cansancio, un par de capturas por si un día necesitaba recordar de que estaba hecha la historia, no para probar nada ante un juez.
No para joderla públicamente, sino para no volver a dudar de mí cuando mi familia me llamara exagerado. La madrugada me encontró con el brillo del celular aún en la cara y un cansancio con el que ya aprendí a vivir, ese que no te tumba pero te baja 2 rayitas de humanidad y te vuelve más bruto para el cariño. La Uni programó la audiencia interna y Emily fue con el abogado de oficio que consiguió a través de una clínica legal del campus. Nada glamoroso, nada secreto, solo una persona con demasiados casos y poco tiempo que, aún así, le explicó algo básico, si aceptaba que lo había hecho. Podía optar por un programa de primera falta con trabajo comunitario, algo de educación obligatoria y la promesa de borrar parte del expediente interno al cumplir. Si se aferraba al yo no fui, lo más probable era una suspensión. La oí decirle a mi mamá que el abogado no servía, que hablaba como pesimista, que seguro había mejores opciones si uno invertía. Ella me lo repitió en la cocina, casi en un rezo, que invirtiéramos. Y yo, con la taza en la mano y el café ya frío, le dije que no iba a destinar mi vida a arreglar decisiones de otra persona. Me acusó de querer ver a mi hermana hundida. Me dieron ganas de responder que mi hermana se había subido sola al bote que ahora hacía agua, pero no lo dije para no seguir tirando gasolina. Solo repetí mi no, como una piedra. La venganza, si la llamamos por su nombre, se materializó en cosas sencillas que en mi casa leían como traición. Llevé parte de mis cosas a un guardadito de un amigo del trabajo, no muebles ni nada grande, pero sí esas pequeñas pertenencias que siempre desaparecían en manos ajenas, audífonos, herramientas. Un par de libros que me importan, unas fotos que no quería ver tiradas cuando el drama subiera de volumen. También organicé mis cuentas como quien pone candados nuevos y cambia las cerraduras, y me anoté recordatorios para no pasarme de la línea que yo mismo tracé. Fue como sacar mis raíces de una tierra que ya no me nutría y meterlas en agua limpia mientras conseguía maceta. Y sí, cada mini movimiento tenía su costo emocional, había días que me sentía el villano del cuento, el hermano ingrato que se va dejando a la familia en el fuego. Pero duro y dale con la idea de que esa narrativa era el truco más viejo del mundo para mantenerme útil, dócil y dispuesto. Hubo un episodio final que terminó de quebrar algo que yo creí incobrable. Mi mamá me puso una solicitud de préstamo sobre la mesa, con mi nombre ya escrito en un espacio que pedía un aval, y me dijo que solo tenía que firmar, que era una formalidad. Que el banco ni siquiera jodía si uno tiene buenos ingresos, que hasta puntos te dan. Me la quedé viendo con un cansancio transparente, le devolví el papel, y le dije que si eso cruzaba mi firma iba a convertirse en una cadena. Me gritó que desconfiaba de mi propia sangre. Le respondí que no era desconfianza, era la certeza de años de cargar bolsillos rotos. Dijo que me esperaba una vejez de soledad por mi egoísmo. Le contesté que prefería una soledad honesta a una compañía que me exprimiera hasta dejarme en huesos. Fue feo, claro que fue feo, pero a veces lo feo es lo que por fin te despega de lo que te mata lento. Para cuando llegó la notificación de que la oficina del fiscal estaba revisando el caso, con ese lenguaje acartonado que no promete nada pero abre puertas que uno preferiría dejar cerradas. Yo ya estaba listo para la siguiente etapa de mi plan. Pedí unos días de descanso en el trabajo para moverme sin depender de nadie, ver apartamentos sin prisas, leer contratos con calma y, si salía, firmar. Nadie levanta un monumento por firmar un contrato de renta, pero para mí se sentía como plantar una bandera en un pedazo de tierra minúsculo que por fin era mío. No era heroísmo, era supervivencia. Y mientras mi mamá afilaba su discurso y Emily maquillaba su desgracia frente a una cámara, yo me imaginaba la primera noche en un lugar donde nadie me pasara la mano por la cartera, literal y en sentido figurado. Ese pensamiento me calentó las manos en los días más fríos de la casa. Esa fue mi gasolina. Esa fue mi forma de responder a tantos años de eres mi cajero personal, cerrando la caja, apagando la luz y poniéndole llave al mostrador. Actualización 3. 3 meses después, mi vida se parecía por fin a algo que yo reconocía como mío y no como una extensión del desastre ajeno. Despertaba en un estudio apretado al que le entraba la luz por una ventana corta, con paredes que olían a pintura reciente y suelo que crujía de vez en cuando como recordándome que el edificio tenía años. Pero que ahora ese ruido era mi ruido y no el de una casa entera vigilándome.
Mi taza de café sabía distinto porque nadie la tocaba, mis llaves dormían en un platito de cerámica sin que una mano entrometida las cambiara de lugar, y mis cosas, esas que antes vivían en modo de inventario en riesgo, por fin se quedaban donde yo las dejaba. Me había armado un rincón con una mesa barata, una silla rescatada de un mercadito y una lámpara con pantalla torcida que, no sé por qué, me parecía la lámpara más leal del mundo. El silencio, ese que a muchos les pesa, a mí me llenaba de una calma que rozaba la felicidad. Me movía como si cargara un chaleco de plomo menos, y a ratos me sorprendía sonriendo por nada, solo porque podía bañarme sin que aporrearan la puerta. Cocinar sin que alguien me reclamara por usar su sartén y sentarme a comer sin discursos pasivo-agresivos flotando en el aire. Mientras yo iba acomodando mi vida con alfileres pero con ganas, el asunto de Emily dejó de ser esa nube espesa y se volvió una tormenta con relámpagos contados. El caso del campus pasó a manos del condado y la primera cita formal en la corte cayó, como caen estas cosas, con un papel que no le tiembla la mano a nadie al imprimirlo. A mí me enteraron por mensaje, no por deferencia sino por dramatismo. Mi mamá escribió que iban a humillar a su niña en un edificio lleno de desconocidos y que yo dormiría como un rey mientras ellas enfrentaban la injusticia. No contesté. Me preparé un sándwich de pavo en mi cocina de juguete, me lo comí de pie mirando por la ventana a un árbol sin gracia y pensé que sí, que a lo mejor dormiría como un rey esa noche, y que qué chingados. Había pagado años de insomnio por sostenerles el teatro. En el trabajo pedí el día para no tener que estar oyendo el zumbido del chat familiar. No fui a la corte. No por cobardía ni por venganza baja, sino porque ese escenario, con su banquita dura, su aire acondicionado helado y su desfile de gente con cara de susto, era una película en la que yo ya no actuaba. A la salida de esa primera audiencia, mi mamá me llamó con esa respiración agitada de quien acaba de correr sin avanzar. Me contó, con ese tono que mezcla rabia y súplica, que el fiscal había puesto sobre la mesa una jugada de esas que suenan a manual, admitir que la cagó, aceptar un programa de primera falta con servicio comunitario. Clases obligatorias para no volver a hacer pendejadas, chequeos periódicos y la obligación de regresarle el dinero a la chava a la que le había volado la cartera. Me dijo que el abogado de oficio no sabía pelear porque había dicho que era una salida razonable para no complicar más las cosas, y que se notaba que yo no había pagado a alguien de verdad para defender a su niña. Me pidió, sin rodeos, que soltara plata, que esto no se arregla con discursos. Se lo dije sin elevar la voz, como quien pone una piedra, no iba a poner un centavo y no porque la odiara, sino porque ese dinero siempre había servido para comprar impunidad, y que si ahora las reglas eran claras, que la siguiera. Me colgó. Pasó un rato y me volvió a llamar solo para repetir que como chingados podía llamarme hermano. Me quedé viendo el celular en la palma y pensé que es bien raro cuando por fin uno se pone del lado de sí mismo, da un poco de vértigo, sí, pero también da una fuerza rara, silenciosa, que sostiene más que cualquier grito. La segunda audiencia trajo la frase que en mi casa siempre quisieron evitar, responsabilidad. No lo dijo un poeta ni un terapeuta, lo dijo un juez con voz cansada, casi rutinaria, y con una claridad que hasta por teléfono atraviesa, si acepta, sale con una oportunidad de enderezar, si no, se la complica solita. Emily pataleó lo que pudo. Le contó al juez, a su manera, que la gente la odia, que la confunden con otra, que las cámaras engañan, que la vida es injusta con las mujeres jóvenes que gustan de arreglarse. El juez, me narró mi mamá con indignación, la escuchó y luego soltó la lista de condiciones sin adornos, todas con palabras simples y contundentes que cualquiera entiende, un año completo sin cagarla. Presentarse de manera regular con la persona encargada de supervisarla, trabajar un buen número de horas al servicio de la comunidad, tomar unas clases de esas que suenan a sentido común empaquetado. Y pagarle a la víctima cada $, hasta el último, sin hacerse la tonta. Mi mamá casi lloró al relatarlo, como si hubieran recitado una sentencia de muerte. Emily, fiel a su guión, dijo que aceptaba porque no le quedaba de otra pero que el mundo sabría que era inocente. Yo escuché esa parte con el auricular separado un poco de la oreja para no tragarme el veneno. Me limité a responder que por fin alguien había puesto el piso parejo. Después de eso las cosas cambiaron de textura.
Ya no eran amenazas vagas o chismes sueltos. Eran citas con personas de verdad, oficinas con horarios clavados, listas que cumplir y firmas cada semana. Emily tuvo que presentarse en un edificio gris, ese tipo de lugar que huele a desinfectante barato y carpetas mal cerradas, y que tiene asientos de plástico que te recuerdan que no estás ahí por gusto. La persona encargada de su caso, me contó mi mamá con ese desprecio con el que bautiza a todo el que no la apapacha, fue clara como el agua: si falla, se acabó la flexibilidad. Si cumple, esto se cierra con el tiempo y punto. A partir de ahí comenzó la romería de favores que yo ya había previsto: que la llevara a firmar porque el transporte es un asco, que la recogiera de regreso porque la zona está fea, que le prestara para pagar una parte de la restitución solo esta vez, que le comprara unos tenis cómodos para el servicio comunitario porque no sirven los suyos y le duele el pie. Contesté que no soy chofer, que no soy banco y que no soy patrocinador de pies flojos. Me colgaron, me insultaron, me hicieron las preguntas de siempre, esas en las que quieren atraparte para que sueltes dinero por vergüenza. Me puse una playlist vieja, lavé los platos de mi cena y me dormí con la conciencia plana. El servicio comunitario le tocó en un centro de donaciones que queda a un viaje largo desde la casa de mi mamá. Ahí la pusieron a separar ropa que llega en bolsas negras, a doblar camisetas que huelen a baño de gimnasio y a etiquetar vajillas incompletas. No me alegra el sufrimiento ajeno, no soy ese cabrón, pero hay algo profundamente pedagógico en ver a una persona que vivía de saltarse filas aprender a esperar, a cargar cajas, a sudar sin foto. Un día, por curiosidad perversa o por simple humanidad rara, pasé por ahí después del trabajo, me estacioné enfrente y me quedé adentro del carro mirando por el parabrisas. La vi con el cabello recogido, sin uñas de salón, con una camiseta ancha y cara de hastío, cargando un montón de ropa hacia una mesa. Me debatí entre tocar el claxon para joder y seguir de largo como un fantasma. Elegí lo segundo. No por nobleza, sino porque no quería convertir esto en un espectáculo. Quería que hiciera lo suyo sin mis aplausos ni mis burlas, porque así pesa más. Volví a mi apartamento con una serenidad áspera que me supo a victoria. La restitución fue la otra piedra que empezó a rodar cuesta abajo. No voy a poner cifras para no darles el gusto, pero digamos que no era una bicoca y que para una niña mal acostumbrada a que todo cae del cielo, pagar cada quincena un pedazo duele. En casa de mi mamá esa parte se convirtió en tema de sobremesa, con la cantaleta de que la víctima seguro ni necesita el dinero y que deberían ponerla a hacer trabajo útil en lugar de andar cobrándole a una estudiante. Cada que sonaba esa pendejada, yo pensaba en mis cheques viejos desapareciendo en uñas, pestañas y gasolina de fiesta. Mi mamá intentó una última jugada, la del préstamo familiar, esa reliquia tóxica que te atrapa por años. Dijo que si yo adelantaba el dinero, Emily se lo daría de vuelta con intereses cuando todo se calmara. Me reí. No por burla abierta, sino por incredulidad, y le contesté que el único interés que me mueve es el de dejar de ser rehén. Me dijo que yo ya no era el mismo, que el dinero me había podrido, que mi corazón se había secado. Le respondí que, al contrario, por primera vez lo sentía latiendo por mí y no bombeando para sostener a otra persona. En paralelo, mi vida nueva se iba enraizando. En la oficina me ofrecieron hacer algunas horas extra porque alguien renunció de golpe, y yo las tomé sin pose de héroe. Solo porque el dinero extra me venía como anillo al dedo para comprar un colchón mejor y un sofá que no se hundiera. Fui llenando el estudio con objetos que no valen gran cosa en factura, pero que en mi escala tenían peso: una estantería torcida donde acomodé mis libros, un par de plantas regañonas que me perdonaban si me olvidaba de regarlas unos días, una alfombra barata que hacía que el espacio no sonara hueco cuando caminaba. Aprendí a cocinar cosas más decentes que un sándwich triste, a dejar los platos en remojo para que no se convirtieran en una costra. Y a disfrutar la simpleza de acostarme en el suelo con la espalda en la alfombra y la vista en el techo, solo porque podía. En ese silencio, las palabras de mi mamá rebotaban menos. No es que dejaran de doler, solo perdían filo con cada mañana que amanecía sin gritos y cada noche que terminaba sin culpas ni auditorías familiares. En el frente de Emily, la universidad, que siempre juega a no meterse más de lo necesario, movió sus fichas burocráticas y la suspendió un tiempo.
Lo disfrazaron de pausa con condiciones, de esas que te dicen vuelve cuando tengas los papeles limpios y las tareas hechas. Emily montó su teatro digital con frases sobre resiliencia y renacer, y un par de amigas fieles le aplaudieron, pero la mayoría hizo lo que hace la gente cuando la fiesta se acaba, guardó silencio y cambió de mesa. Ella volvió más horas a la casa de mi mamá, y ese movimiento reventó una verdad incómoda que yo llevaba rato mascando: en mi antigua casa siempre hubo espacio para la niña que rompe cosas. Pero nunca hubo espacio para el que decía basta. Me dejé llevar por la reflexión lo justo y corté cuando vi que el pensamiento quería convertirse en autocompasión. Me preparé otro café, puse música bajita y me senté a armar un plan de ruta para los próximos meses con una lista escrita a mano, no porque sea romántico, sino porque mi cerebro funciona mejor cuando planto palabras en papel. Vi claro cómo se ve el mapa cuando te subes a una colina: ahorrar con constancia, cerrar las brechas que me quedaban, cortar de raíz el último vestigio de culpa que me empujaba a contestar llamadas que no merecen respuesta. Hubo un episodio hacia la mitad de ese tercer mes que me confirmó que por fin había elegido bien de qué lado estar. Era sábado, temprano, y sonó mi teléfono con el nombre de mi mamá en la pantalla. Contesté con el estómago duro. Me dijo, sin calentamiento, que Emily había faltado a una cita con la persona que le supervisa y que necesitaban que yo manejara ahorita mismo para llevarla, porque si llegaba tarde le caería encima una bronca más grande. Cerré los ojos, respiré hondo y dije que no iba a mover un dedo. Ella gritó que por mi culpa la podían sancionar más fuerte. Le respondí que si una adulta no pone una alarma, no es culpa de nadie más. Hubo insultos, lágrimas y el clásico ojalá nunca te pase algo y nadie te ayude. Colgué. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando mis tenis, esperando la ola de culpa. No llegó. Llegó, en cambio, una calma triste pero firme. Me preparé unos huevos revueltos, me los comí con tortillas tibias y me puse a limpiar el baño con una eficiencia que habría hecho reír a cualquiera que me conociera en mis años de tapete. Esa fue la venganza más limpia de ese mes: no correr a apagar un incendio que no encendí. Conforme se acercaba el final de esa primera etapa del acuerdo con la corte, mi mamá bajó un poco el volumen de los reclamos y subió el de la nostalgia enlatada. Empezó a mandarme fotos viejas con frases en las que decía que en esa imagen se veía al hermanito protector, como si dos niños en el patio con helado fueran prueba de que yo debía hipotecar mi adultez a perpetuidad. Le agradecí las fotos y no mordí el anzuelo. Aprendí a reconocer ese recurso emocional como se reconoce el olor de un guiso antes de probarlo: sabes que trae demasiada sal y que luego te vas a sentir mal. Emily, por su lado, hizo un par de intentos de hablar conmigo como si nada, preguntando si podía venir a ver el estudio y pasar un rato para despejarse. Le respondí que no. No lo adorné con discursos. No quise una pelea nueva. Solo no mi puerta, por primera vez, era una línea clara. Y esas líneas, cuando las cuidas, dependen de que no inventes excepciones elegantes para romperlas. Cerré ese tercer mes con una certeza que me habría sonado a ciencia ficción un año antes: mi vida no iba a arreglarse mágicamente por dejar de pagarle caprichos a otra persona. Pero se iba a volver decente y habitable si me mantenía firme. Emily seguiría aprendiendo a punta de golpes y listas que tachar en oficinas tristes, mi mamá seguiría intentando que el mundo volviera a girar alrededor del altar de la niña eterna, y yo, que siempre fui el que sostenía el techo con los brazos temblando, por fin había dejado el techo en el suelo para que cada quien viera si quería recoger sus tablas. Había días en que la palabra venganza me sonaba grande, hollywoodense, con luces y música. Luego entendía que la mía era otra cosa, más silenciosa, más terca y más eficaz: la venganza de vivir bien, de no abrir la cartera, de no entregar mis horas, de no mover mi carro, de no explicar lo que ya expliqué. Me lavé los dientes mirando mi cara en el espejo empañado, me deseé suerte a media voz, apagué la luz y me fui a dormir sabiendo que, por una vez, el peso que sentía en el pecho era de cansancio normal, no de culpa comprada. Actualización 4. 6 meses después, mi vida agarró un ritmo que no conocía, un compás sencillo que se siente como cuando por fin te quitas una piedra del zapato y te das cuenta de que llevarla te había deformado la forma de caminar.
El estudio ya no parecía un cuarto prestado sino un lugar con mis huellas por todas partes, las paredes dejaron de oler a pintura nueva para oler a café. A ropa secándose en un tendedero improvisado y a ese desinfectante barato que compré por costumbre de oficina. Aprendí el horario exacto de la luz en la ventana, la hora en que los vecinos apagan la música y el silencio se vuelve grueso, y la melodía idiota de la nevera cuando le da por quejarse en voz alta. Mi escritorio, que empezó como una tabla torcida sobre caballetes, ya tenía marcas de taza, una lámpara que parpadea si la miras feo y un montón de notas pegadas con números de tickets y recordatorios de cosas que, aunque son pequeñas, me sostienen una rutina que no depende de nadie. Me acostumbré a sacar la basura con audífonos puestos, a cruzarme con un vecino viejo que siempre me suelta la misma broma mala, a saludar al portero con una mano, a comprar pan en la tiendita de la esquina sin calcular si me iba a caer un sablazo familiar más tarde. Y quizá lo más raro de todo fue acostumbrarme a la paz, dormía sin sobresaltos, cocinaba sin auditorías, trabajaba sin sentir que al llegar me esperaba un tribunal casero. Esa tranquilidad tenía bordes, claro, porque no vivo en una nube, pero por primera vez los bordes eran míos. El caso de Emily había dejado de ser ese chisme viscoso para convertirse en una lista concreta de obligaciones que alguien, con cara de nada, le recordaba en una oficina con carpetas viejas. Cumplía su servicio comunitario en un centro de donaciones a varios barrios del mío, donde la ponían a separar ropa, etiquetar trastes y barrer pisos que huelen a humedad de bodega. Tenía que presentarse cada cierto tiempo con la persona que la supervisa, esa figura que a mi mamá le parece una villana de telenovela y que, en la vida real, es una señora cansada que marca casillas y repite condiciones con la paciencia que te da ver a cientos de personas tropezando con la misma piedra. Y estaba la restitución, esa palabra que a mi familia le sonaba a injusticia y a mí me sonaba a justicia aburrida, exacta, necesaria, pagarle a la chava a la que le tumbó la cartera, no como caridad, sino como un pinche ajuste de cuentas con la realidad. Emily intentó recortar esquinas, como siempre. La cacharon reportando horas que no cuadraban, presentó tarde un par de pagos, faltó a una presentación y soltó el repertorio clásico de excusas, que si el transporte, que si la salud, que si el universo conspiró. Le advirtieron que al siguiente resbalón le caía la bronca sin vaselina. Desde mi orilla, leía los mensajes que mi mamá mandaba cargados de drama, me tomaba mi café y repetía en voz baja que no iba a intervenir. Antes yo habría inventado soluciones, ahora dejaba que las cosas siguieran su curso, y sí, se siente culero ver a alguien que amas dándose en la madre. Pero también se siente justo cuando esa persona te usó de colchón toda la vida. Mi mamá se movió a la estrategia de la nostalgia con cuchillo escondido, esa en la que te manda fotos antiguas y recuerda anécdotas bonitas para envolverte y luego, en el mismo paquete, te suelta la petición envenenada. Hubo una tarde de domingo en la que me llamó para decir que la iglesia estaba organizando un evento de apoyo a jóvenes con situaciones legales y que quería que yo diera testimonio de cómo la familia se une frente a la injusticia. Lo soltó con esa voz suave que me conoce y me ha movido por años, pero ya no soy el mismo. Le dije que no iba a pararme en ningún lugar a validar una narrativa que borra la responsabilidad, que mi madre voy a convertirme en la postal del hermano ejemplar mientras me usan de billetera y de saco de golpes. Se enojó, dijo que el rencor me había vuelto un hombre amargo. Le respondí que mi amargura, si así quiere llamarla, me ha dado cama limpia, comida caliente y la libertad de abrir la puerta cuando quiero y cerrarla cuando me conviene. Colgamos cada uno con su propia rabia, pero por primera vez esa rabia no se transformó en culpa, se quedó en su sitio como un perro que aprende a no saltarte encima. Emily se lanzó a la búsqueda de trabajo con la confianza descarada de quien no ha aprendido del piso, como si bastara con batir las pestañas para que le abrieran cajas registradoras. Descubrió algo que cualquier adulto en Estados Unidos conoce aunque no lo nombre, que hay empleos que miran para otro lado y empleos que te exigen levantar la alfombra. Le dijeron que no en un par de tiendas, le dieron esperanza en un restaurante de comida rápida y al tercer día le pidieron que trajera antecedentes. No la contrataron. Probó en un salón de uñas de esos que pagan en efectivo y duran lo que dura la paciencia del dueño. A la semana hubo bronca con la caja, y no voy a afirmar lo que no vi, pero el mismo patrón narrativo de siempre apareció.
Esa coincidencia de que faltaron unos billetes y no se sabe quién fue cuando Emily anda cerca. Este dato no me llegó por un chisme cualquiera, me lo mandó la prima de una de las chicas con la que coincidí 1000 veces en las fiestas familiares. Con capturas de mensajes donde se leía el malestar y el cansancio de quienes ya no quieren mirar hacia otro lado. No hice nada con eso, no soy el sheriff de esta historia, me sirvió para no aflojar mis límites cuando llegara la siguiente tanda de lloriqueos. Y llegaron, claro que llegaron. Mi mamá, con esa mezcla de amor ciego y terquedad que a veces me enternece y a veces me da ganas de estrellar la cabeza contra la pared. Me pidió que firmara como aval para un apartamento barato donde Emily podría rehacer su vida. Dijo que solo era por un año, que así ya no habría fricciones en casa, que yo estaría más tranquilo si la niña salía. La escuché hasta el final y le contesté sin levantar la voz que no pensaba poner mi nombre en nada que la amarrara a mí legalmente. Me acusó de cobarde, de tenerle miedo a la responsabilidad. Le dije que responsabilidad es sostener tu propia vida, no adoptar a una adulta que se empeña en romper lo que toca. Se armó un silencio tenso, uno de esos que hacen ruido por dentro, y nos despedimos como dos desconocidos que ven arder una barda desde lados opuestos. A mitad de ese semestre maldito, recibí un correo que me dejó un rato mirando la pantalla sin pestañear. Era un mensaje corto y formal de la chica a la que Emily le robó la cartera. No fue un reclamo ni una súplica, fue un dato. Decía que Emily llevaba un par de pagos bien y uno tarde, que la persona que la supervisa le explicó que eso pasa, que no necesita que intervenga. Y que solo me escribía porque escuchó que somos familia y quería que supiera que la cosa no es un invento. Me agradeció no haberle respondido con insultos y cerró el correo con un deseo extraño y honesto: ojalá podamos estar en paz cuando esto acabe. No le respondí con nada que un abogado no firmaría, solo le agradecí el tono y le dije que me alegra que exista un sistema que, aunque sea lento y rompehuevos, a veces funciona. Cerré la computadora con esa sensación agridulce de estar en medio del campo minado donde todo el mundo camina con pies descalzos. No me hizo más duro ni más blando, me ubicó. Ella no es mi enemiga, no lo fue nunca. Mi enemigo, si tengo uno, es ese hábito asqueroso que tuve de rescatar a quien no se quiere rescatar. En mi propia vida, esos meses trajeron pequeñas victorias con sabor a justicia propia. En el trabajo, mi jefe me ofreció dirigir el turno de la tarde un par de días por semana, y aunque no es un ascenso de película, conlleva un par de dólares más por hora y, sobre todo, un voto de confianza que yo necesitaba, esa señal de que alguien ve que no me quiebro cuando las cosas se ponen feas. Me permití comprar un colchón decente, nada de lujo, pero uno que no me dejara la espalda hecha trizas, y un sofá gris que no se hunde en el centro como un charco. Puse cortinas oscuras para dormir mejor y, por primera vez en años, me compré una cafetera que me gustó por gusto y no por precio. Me inscribí a un curso tonto de reparación de bicicletas en un centro comunitario a unas cuadras. Y los sábados por la mañana me engrasaba las manos con señores que tienen historias mejores que las mías y me enseñan a cambiar una cadena sin maldecir al universo. Tal vez suena mundano. Para mí es oro. No todo fue zen, porque no vivo en un anuncio de detergente. Hubo una tarde en que Emily apareció sin avisar en la puerta de mi estudio, con ojeras y esa actitud de no me importa tú no, yo ya estoy aquí. Me pidió agua, se la di, se sentó sin que la invitara, miró alrededor con esa mezcla de curiosidad y desprecio que a veces trae y soltó que no pensó que fuera tan chiquito. Me reí por dentro y me tragué el comentario obvio de que es mío y no deudas disfrazadas de favores. Arrancó con su guión, dijo que ya aprendió, que la gente no la perdona, que todo el mundo la tiene en la mira, y que si yo la ayudara a ponerse al día con la restitución podría respirar. Sus ojos se fueron un segundo a la cartera que dejé sobre la mesa, y no sé si fue instinto o paranoia, pero la guardé en el cajón y apoyé el codo encima sin hacerlo obvio. Me escuché diciendo que no voy a pagarle nada, que no voy a firmarle nada, que si quiere hablar como dos adultos sobre cómo sostener la relación sin dinero de por medio, podemos hacerlo. Pero que no vine a este mundo a arreglarle la vida a nadie. Se encogió sobre sí misma, dijo que soy un culero de mierda, que como me atrevo, que soy un traidor, y que cuando todo salga bien no quiere saber nada de mí. Le abrí la puerta.
No dije vete con grosería, pero mi silencio era un puto letrero. Se fue dando un portazo, y la puerta, esa puerta delgada que deja pasar todos los ruidos del pasillo, me pareció ese día la muralla más cabrona del planeta. Mi mamá enteró la visita por arte de santo chisme y me llamó con esa furia en la garganta que le rompe la voz. Dijo que soy un monstruo, que un día voy a pedir ayuda y nadie me la va a dar, que no sé lo que es el amor de familia, que la pobreza espiritual se me nota en la cara. Me quedé callado un momento, la escuché desahogarse, y cuando paró le dije que el amor de familia no es una tarjeta de crédito sin límite, que se parece más a poner límites para que el otro crezca aunque te odie en el proceso. Soltó una risa sin gracia y colgó. Caminé en círculos por el estudio con la adrenalina subiéndome, abrí la ventana, dejé entrar el aire caliente de la tarde y me senté en el piso a respirar hasta que el corazón dejó de patearme el pecho. No lloré, no grité, no golpeé nada. Me hice un café y escribí en una libreta la frase que me repito cuando flaqueo: no permitas que la culpa compre tu silencio. A finales de ese medio año, una amiga, de esas leales que no preguntan demasiado, me jaló para ayudarla a mudarse. Pasé un día entero cargando cajas, enredado entre bolsas de basura y risas nerviosas, y algo se recolocó en mí. Recordé que soy útil fuera del papel idiota en el que me metieron en mi casa. Que puedo ser mano, espalda, chiste, hombro, sin que al final me presenten la cuenta. Volví al estudio cansado y feliz, con las manos oliendo a cartón y sudor, y me metí a la regadera con la sensación física, palpable, de estar viviendo por fin una vida que sí pasa por mis decisiones. Mientras me secaba, pensé en Emily enchamarrada doblando ropa usada, en mi mamá apagando velas con promesas imposibles, y en mí, cortando verduras para una cena simple como quien corta una cuerda que lo tuvo atado años. No odio a nadie, no me hace falta ese veneno. Pero tampoco me sobra ya la compasión mal entendida. Si alguien quiere llamar a esto venganza, que lo haga, yo lo llamo equilibrio. Se parece a vivir, que no es poco. Me fui a la cama, apagué la luz y me hundí en el colchón nuevo con el cuerpo rendido. De fondo, el refrigerador volvió a quejarse y por primera vez en mucho tiempo me dio risa. Quejese lo que quiera. Yo, por fin, duermo en paz. Actualización final. Un año después, la distancia con la que miro todo parece irreal, como si hubiera vivido dos vidas diferentes, una donde yo era el cajero automático y el chofer de caprichos de mi hermana, y otra, la que tengo ahora. Donde soy simplemente un hombre que trabaja, paga su renta, cocina lo que se le antoja y duerme tranquilo en su cama. El estudio se volvió hogar, no el más lujoso ni el más grande, pero cada pared cuenta una historia que elegí yo. Compré un librero más decente, un par de sillas de segunda mano que lijé con paciencia, colgué un póster viejo que siempre había tenido guardado porque en mi casa me lo arrancaban por hacer desorden. Y hasta me animé a adoptar un gato flaco que recogí en la calle, un cabrón independiente como yo que solo se acerca cuando quiere y me recuerda que la compañía no tiene que ser invasiva. Mi vida agarró una textura de rutina sencilla, pero mía, y eso es más de lo que me atreví a soñar hace unos años. Emily nunca logró limpiar su historial. Lo terminó, sí, cumplió con el año de probation, pagó a medias lo que debía, terminó su servicio comunitario y tachó todas las casillas que le exigieron. Pero la mancha no se fue, porque en este país esas manchas se pegan como grasa vieja en la estufa. Intentó aplicar en varias tiendas, restaurantes y hasta en una oficina pequeña, y siempre chocaba con el mismo muro, el background check. Lo que antes era un rumor ahora está escrito en letras que no se borran, y aunque mi mamá jura que es injusto, yo pienso que es la consecuencia exacta de creerte intocable demasiado tiempo. Emily me escribió por Instagram después de meses de silencio. No lo hizo con humildad, lo hizo con esa forma en la que siempre pide, disfrazando la exigencia de súplica. Me soltó un párrafo enorme donde decía que estaba tratando de cambiar, que la gente la señala y que no consigue trabajo por culpa de un error del pasado. Terminó con la misma línea de siempre, que si yo fuera un verdadero hermano, le prestaría dinero para empezar un negocio pequeño de uñas o de ropa online, algo sin jefes que la juzguen. Leí el mensaje 3 veces, no porque dudara, sino porque me impresionaba la capacidad de no aprender nada.
Le contesté con la frase más honesta que pude: eres adulta, la cagaste, no soy tu cajero ni tu salvador. Luego la bloqueé. Sentí un golpe en el pecho, como siempre que cierras una puerta definitiva, pero también una libertad amarga que me confirmó que hice lo correcto. Mi mamá, como era de esperar, se convirtió en la portavoz de su tragedia. Me llamó llorando para decir que cómo podía ser tan frío, que Emily estaba perdida, que sin ayuda se iba a hundir, que la familia se mide cuando alguien está en el suelo. Le respondí, sin gritar ni temblar, que no pienso recoger a nadie que me ha pisoteado durante años. Que la familia también se mide cuando alguien dice basta y deja de permitir que lo usen. Su silencio al otro lado de la línea duró varios segundos, y luego me escupió que estaba muerto para ella. Colgó. No me volvió a marcar en semanas. Y por primera vez, en lugar de sentirme deshecho, sentí una especie de alivio. Fue como quitarme la última cuerda que me tenía atado a un papel que nunca pedí. Mientras tanto, yo seguía construyendo a paso lento pero firme. En el trabajo ya no era el nuevo que resuelve tickets a la carrera, me volví alguien a quien consultan cuando hay un problema jodido. Empecé a ahorrar de manera seria, abrí una cuenta de inversión básica, de esas que no prometen milagros pero que me hacen sentir que el dinero trabaja por mí y no contra mí. Con ese colchón, planeo mudarme pronto a un lugar un poco más grande, no porque necesite espacio, sino porque quiero invitar gente sin sentir que los encierro en una caja. También me di el lujo de viajar un fin de semana largo a otra ciudad, nada ostentoso, solo un escape en carretera con mi gato dejado con una vecina amable. Y al manejar por la autopista sentí ese vértigo raro de ser dueño de mis movimientos, de no tener que explicar nada, de no mirar el celular con miedo a que un mensaje me arruinara el día. Emily sigue siendo la misma en esencia. Publica frases motivacionales en redes, se toma fotos con filtros suaves, habla de resiliencia como si fuera una palabra mágica, pero por debajo se nota que el mundo ya no la compra tan fácil. Mis primos, que antes la veían como la reina de las fiestas, ahora la esquivan en reuniones. Algunas amigas de la infancia dejaron de seguirla. Mi mamá todavía la defiende a capa y espada, pero incluso su voz suena cansada, como si por dentro supiera que defender lo indefendible quema más que da calor. Yo decidí apartarme. No voy a las comidas familiares, no participo en los chats de WhatsApp, no me presto a los coros de solidaridad. Algunos me llaman egoísta, otros me entienden en silencio. A mí ya me da igual. La venganza, si todavía tiene sentido llamarla así, no se trataba de verla caer, sino de dejar de caer yo con ella. Y en eso gané. Vivo tranquilo, pago lo mío, camino erguido, me miro al espejo sin vergüenza. No necesito que nadie me aplauda. Me basta con no ser más un cajero con patas. Hoy cierro este ciclo con una claridad que antes no tenía. La justicia no siempre es perfecta, no siempre equilibra todo, pero esta vez funcionó lo suficiente. Emily probó lo que significa no tener a quien culpar más que a sí misma, y mi mamá probó lo que significa perder al hijo que siempre les resolvía. Yo probé lo que significa la libertad de un no sostenido, un no que se planta en la garganta y ya no se mueve. Quizá me toque envejecer con menos familia alrededor, pero prefiero eso a envejecer con resentimiento, cansancio y bolsillos vacíos. Si me preguntan, sí, fue venganza, pero fue la clase de venganza que se cocina lento, en silencio, con cada límite que no se cruza y con cada puerta que se cierra para proteger tu paz. Y si algún día Emily entiende lo que hizo y lo que perdió, no sé si estaré ahí para escucharla. Lo que sí sé es que yo, por fin, estoy donde quiero estar, viviendo sin deberle a nadie más que a mí.